Se encuentran entre las drogas más controvertidas del mundo. No es coca, heroína o metanfetamina de cristal, sino esteroides. Los esteroides son muy efectivos. Los uso mucho. Hay que pagar un precio. El médico dijo, tuviste un infarto y tienes suerte de estar vivo. Lo que están haciendo es jugar a la ruleta rusa consigo mismos. Millones de personas usan esteroides, incluyendo aquellos de quien menos se sospecha. Ninguna droga fue tan vilipendiada y sin embargo tan incomprendida. La realidad es que el público quiere que nuestros atletas usen esteroides. Los investigadores, consumidores y abusadores nos cuentan historias del mundo de los esteroides y nos dan una visión de cómo funcionan dentro del cuerpo. ¿Qué sabemos de los riesgos reales? No se pueden probar la causa y el efecto, nunca. ¿Puede la ciencia separar los hechos de la ficción en el debate sobre los esteroides? Esteroides. En el Tour de Francia, las sorpresas usualmente ocurren durante la carrera. En el año 2006, la sorpresa ocurrió 3 días después de terminada la carrera. El Tour de Francia vivió otro escándalo cuando el estadounidense Floyd Landis resultó positivo en la prueba de esteroides. Los funcionarios anunciaron que habían encontrado una cantidad anormal de testosterona en la orina de Floyd Landis, el estadounidense que ganó el Tour. La testosterona procedía de una fuente no natural, los esteroides anabólicos. A Landis se le retiró el título. Incluso antes de que la carrera comenzara, varios ciclistas fueron descalificados, incluyendo a los 2 favoritos. Al igual que Landis, fueron acusados de usar esteroides. No sería el primer escándalo del Tour por esteroides. En 1998 fueron tantos los ciclistas a los que se les encontraron drogas de alto rendimiento que la carrera fue apodada el Tour de la Vergüenza. Lo dije hace años y la gente no me creía. No se puede ganar el Tour de Francia sin usar drogas. No muchas personas se asombran ante un comentario así hoy en día. Hace un siglo se descubrió que los ciclistas usaban alcohol, cocaína, cloroformo y algo llamado ungüento de caballo, todo para mejorar su rendimiento. Luego vinieron las anfetaminas, el dopaje de sangre, la eritropoyetina y los esteroides. En países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia, los esteroides anabólicos son ilegales sin una prescripción médica. Sin embargo, millones de personas en estos países admiten haberlos usado ilegalmente. El número real de consumidores se desconoce. Fuera de la pedofilia, este es el comportamiento más hermético que conozco. Sé de personas que admiten golpear a su esposa o esposo, usar cocaína, heroína, anfetaminas. Todo eso antes que admitir que usan esteroides anabólicos. En los deportes profesionales, la negación categórica es de esperarse. ¿Cómo se declara? No discutiré el pasado. Nunca usé esteroides. Punto. Tal vez no exista un atleta vivo en ningún nivel que no haya considerado usar esteroides en algún punto de su carrera. ¿Son los esteroides peligrosos? Muchos doctores dicen que sí. ¿Qué tan peligrosos son? Los doctores no se ponen de acuerdo. Me preocupan más el tabaco y el alcohol. Las metanfetaminas de cristal, la cocaína y la heroína, que los esteroides anabólicos. Pero eso no nos da licencia para ignorarlos o no lidiar con el problema de una manera agresiva. Muchos de nosotros en el mundo científico estamos preocupados por no apreciar los peligros a largo plazo de estas drogas. Cuando ves que esto ocurre repetidamente, tienes que sacar tus conclusiones. La ciencia no es la única voz en el argumento. Otros tienen algo que decir y ya pagaron su precio. El campeón cuya salud fue destruida por los esteroides, el padre que perdió un hijo por los esteroides, e incluso los atletas que defienden los esteroides. Nadie sabe esto mejor que Kieran Kidder. Es un pesista profesional. Usó suplementos durante más de 15 años y en ocasiones eso incluía esteroides. Buenos días. Voy para el gimnasio. ¿Qué vas a entrenar hoy? Espalda y piernas.
Kidder es también el fundador de la Organización Mundial de Pesistas. Personalmente me gusta entrenar a mitad de la mañana. Así que salgo, trato de comer algo 1 hora o 2 antes de ir a entrenar. Cree que los esteroides son una droga inmensamente incomprendida. Las nociones preconcebidas es que son parecidas a los narcóticos y que te atas el brazo con un caucho como los drogadictos. Pero es igual a tomar un multivitamínico diariamente, ya sabes, como parte de una rutina. Similar a esta inyección de vitamina B12, los esteroides inyectables se aplican exactamente igual. El conocimiento previo que tiene Kidder sobre los esteroides le ayuda a saber cómo usarlos. Comienzo con inyecciones durante unas cuantas semanas y luego añado tabletas durante un periodo de 16 semanas. Muchos creen que mezclar diferentes esteroides puede producir mejores resultados si los toman simultáneamente. Es mejor que tu cuerpo reciba diferentes compuestos que exceso de uno solo. Eso mantiene tus receptores alertas y enviando las sustancias por tu cuerpo, además de utilizarlas lo mejor posible. Muchos expertos creen que puede forzar los límites fisiológicos del músculo y volverlo más grande, rápido y fuerte que de la manera natural. Los esteroides afectan el cuerpo al alterar el proceso natural de desarrollo del músculo. La clave para desarrollar los músculos es la síntesis proteica y la regeneración celular. El músculo esquelético está hecho de largas cadenas de fibras que contienen proteínas. Miles de fibras forman el músculo en sí. Cuando un atleta se somete a un entrenamiento pesado, esta estructura se daña, causando microdesgarros en las fibras de los músculos. El cuerpo repara naturalmente este daño arreglando las fibras rotas. El resultado es un músculo más grande y más fuerte que antes. Y con cada ejercicio adicional, el atleta añade masa, fuerza y velocidad. Con los esteroides, las reparaciones pueden hacerse más rápidas. Cuando una persona normal se ejercita, rompe el músculo y se necesitan aproximadamente 48 horas entre una sesión de ejercicio y otra para que los músculos se reparen. Los esteroides anabólicos aceleran este proceso y en lugar de tomar 48 horas solo toman 24. Por lo tanto, puedes ejercitarte más y con más frecuencia, más tiempo, con más intensidad y recuperarte más rápido. Y pueden desarrollar músculos más allá de lo que un atleta podría hacer naturalmente. Los científicos se dieron cuenta del potencial de los esteroides al poco tiempo de haber aparecido. En 1939, el científico alemán Adolf Butenandt ganó el Premio Nobel de Química por su innovador trabajo sobre la testosterona. Hitler no le permitió aceptar el premio, pero a partir de la Guerra Mundial y hasta la Guerra Fría, los alemanes continuaron la investigación sobre los esteroides. En las Olimpiadas de 1976 en Montreal, los atletas de Alemania Oriental, incluyendo 11 nadadoras, ganaron 40 medallas de oro. Durante los años 70, los alemanes del este tenían un récord fenomenal en natación. Y no fue sino 20 años después que salió a la luz pública que consumieron drogas y se estaban llevando todas las medallas. Para finales de 1970, los esteroides infectaron los deportes en otros países, pero la palabra esteroide no era todavía muy conocida. Para 1980, los esteroides se abrieron camino en casi todos los deportes, pero las Olimpiadas permanecieron relativamente sin tacha alguna. Luego llegó Ben Johnson. Y partieron. Carl Lewis se queda atrás. Ben Johnson va ganando. Miren eso. El ganador es Ben Johnson. Ben Johnson en el primer lugar. En 1988, el velocista canadiense ganó la medalla de oro en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Seúl y rompió el récord mundial. Una prueba de orina revelaría su secreto.
Ben Johnson hizo dos cosas. Primero, le retiraron la medalla por doparse con esteroides anabólicos. Segundo, corrió los 100 metros más rápidos documentados en la historia mundial. Le demostró al mundo que estas drogas eran efectivas, porque cuando 2 años después, Ben Johnson regresó sin esteroides, los titulares eran: Ben Johnson regresó y es más lento. Luego del escándalo Johnson, el gobierno estadounidense sostuvo sesiones para declarar ilegal el uso de esteroides para usos no medicinales. Entre los opositores estaba la Asociación Médica Americana, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, e incluso la Agencia Antidrogas. Todos dijeron que los esteroides no eran adictivos y no justificaron que fueran prohibidos. Sin embargo, en 1991 el Congreso votó para que los esteroides no prescritos fueran ilegales. La mayoría de personas que toman esteroides creen que el riesgo es mínimo, muy bajo o que pueden controlar. Pero ese es el problema. Esta es una hormona muy poderosa que entra a tu cerebro, a tus músculos, a tu hígado, a todas partes y te cambia. El reto de la ciencia es probarlo. Pero no todos los esteroides son creados iguales. Por cada atleta que secretamente se inyecta esteroides, hay alguien como este hombre que legalmente utiliza un tipo diferente abiertamente. Existen varias clases de esteroides. Los que con frecuencia se confunden son los esteroides anabólicos y los esteroides corticales. Ambos son versiones sintéticas de las hormonas producidas naturalmente en el cuerpo, pero realizan dos tareas completamente diferentes. Los atletas usan esteroides anabólicos para desarrollar el músculo. Los esteroides corticales son usados para reducir la inflamación. Los medicamentos, desde aquellos para la artritis hasta los inhaladores para el asma, contienen esteroides corticales. A diferencia de los esteroides anabólicos, los corticales no pueden desarrollar músculo, pero los esteroides anabólicos también tienen un lugar legítimo en la medicina. Los esteroides anabólicos se usan para varias cosas. Yo los uso también en mi entrenamiento y en hombres de mayor edad que perdieron la habilidad de producir su propia testosterona. Otros médicos prescriben esteroides para tratar la pérdida de músculo, la anemia, las atrofias y la pubertad. Los esteroides anabólicos son simplemente versiones sintéticas de la testosterona, la principal hormona masculina. En pocas palabras, son versiones hechas por el hombre, producidas en un laboratorio. Si le vamos a dar a alguien testosterona, todo lo que estamos haciendo es darle lo que su cuerpo normalmente produciría, no es más que eso. Pero si se toma más de la dosis fisiológica, los resultados pueden ser dramáticos. Por razones desconocidas, cuando un atleta entrena intensamente, los niveles naturales de testosterona del cuerpo descienden precipitadamente, a veces al nivel de un hombre castrado. El cuerpo libera otra clase de hormona para reducir la inflamación llamada glucocorticoide. Pero los glucocorticoides tienen un efecto secundario. Son catabólicos, lo que significa que rompen el tejido muscular. Afecta doblemente al músculo, baja la testosterona y aumenta las hormonas destructoras del músculo. Se especula que los esteroides afectan el desequilibrio hormonal de dos maneras. Primero, pueden reponer los niveles de testosterona luego de una sesión de ejercicios, lo que acelera la reparación del músculo. También pueden bloquear el efecto de pérdida de músculo de los glucocorticoides. El resultado es un músculo que rápidamente se vuelve más grande y más fuerte. Para los atletas, inhibir estos dos controles en el desarrollo del músculo es una gran ventaja. Los esteroides son muy efectivos. Un joven que come y duerme mal, fuma, bebe alcohol, falta a la mitad de sus sesiones de ejercicios en el gimnasio y toma esteroides, puede superar al atleta más dedicado y talentoso que no toma esteroides, en términos de ganancia muscular. Pero para obtener esas ganancias se necesitan grandes dosis de esteroides. Los médicos prescriben esteroides anabólicos en lo que llaman dosis fisiológica, la cantidad de testosterona que un hombre produce naturalmente.
Algunos atletas de resistencia que quieren reducir el tiempo de recuperación entre sesiones usan la dosis fisiológica de esteroides. Algunos velocistas con mayor necesidad de fuerza y potencia necesitan usar el doble de la cantidad natural. Pero ¿y qué ocurre con los fisicoculturistas y los pesistas? En algunos estudios que realizamos descubrimos sujetos que están ingiriendo 100 veces la cantidad de testosterona producida normalmente. En otras palabras, si sabemos que un hombre normal genera entre 50 a 75 miligramos de testosterona a la semana, estos sujetos están ingiriendo 6.000 miligramos o su equivalente por semana en inyecciones o tabletas. Y entre más tomes, más volumen muscular puedes tener. Para muchos atletas, los esteroides anabólicos parecen ser la fuente de la juventud. Los esteroides tienen efectos profundos. Puedes ver los resultados en solo 2 semanas, incluso en menos. Comienzas a ver muy rápido un aumento en el tamaño del músculo. Si entrenas para crear resistencia, tus músculos desarrollarán la resistencia. Si entrenas para adquirir fuerza, tus músculos van a desarrollar la fuerza. Y si vas a entrenar para obtener tamaño, tus músculos van a desarrollar el tamaño. La mayoría de los atletas tienen pocas oportunidades de éxito. En algunos deportes, solo unos cuantos años. Primero, los atletas trabajan con periodos de oportunidad muy cortos. Tienen poco tiempo para entrar al equipo de la universidad, ganar una beca o firmar un contrato. Segundo, estas drogas llevan a lograr una condición física que no se alcanzaría ni en 50 años de levantar pesas. Son así de potentes. Es entonces cuando algunos atletas acuden a los esteroides anabólicos como ayuda extra para tener éxito. Puedo entender cuando un atleta, un joven de 19 años, se me acerca y está a punto de firmar un contrato de $50 millones, una cifra que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar a los 19 años. ¿Cuál va a ser su decisión? Es muy claro. Y aunque suene mal, como entrenador, le estoy diciendo a estos jóvenes cómo intentar hacerlo naturalmente. La presión para tener éxito solo se compara con el potencial de los esteroides para aumentar su rendimiento y los mensajes de riesgo son confusos. En el laboratorio los médicos advirtieron sobre sus peligros, pero en el gimnasio la mayoría de consumidores no veían la evidencia. Aunque otros saben cuáles son las consecuencias, Kieran Kidder cree que los esteroides tienen su lugar pero merecen respeto. Conozco personas que los toman durante 15 o 20 años seguidos, pero la realidad es que tienes que permitir que tu cuerpo reanude su proceso natural. Es igual que todo. En la vida todo tiene un punto medio. Si comes mucho, engordarás. Si conduces muy rápido, sufrirás un accidente. Aunque los esteroides están presentes desde 1930, los peligros reales son evasivos. Muchos científicos creen que cualquier droga en grandes dosis representa un riesgo. No existe una droga sintética sin efectos colaterales. Tampoco una libre de riesgos que puedas introducir en tu cuerpo. Y no creo que la haya. Es ingenuo pensar que no te arriesgas. Las drogas son muy poderosas. El costo del uso indiscriminado de esteroides permanece sin definirse, y muchos expertos temen que estos consumidores terminen pagando el precio con su salud. En 1991, un atleta estadounidense se convirtió en el mejor ejemplo del precio por usar esteroides. El futbolista profesional Lyle Alzado anunció que estaba muriendo por un linfoma en el sistema nervioso central. Culpó a los esteroides. Sin embargo, en su confesión, Alzado resta importancia a los peligros. Los comentarios que divulgó eran una espada de doble filo. Lo que le dijo al mundo fue, sí, los esteroides causaron este problema, pero hay una manera segura de usarlos. Pero no sin la supervisión de un doctor. Los expertos están de acuerdo en que el abuso de los esteroides llega con varios efectos secundarios no deseados. Los hombres pueden experimentar un número de cambios corporales a corto plazo. Pueden producir un acné severo en la espalda como también en la cara. Ginecomastia, la acumulación de grasa debajo de los pezones que hace que los senos se inflamen. Atrofia testicular, la reducción de los testículos a la mitad de su tamaño normal.
En las mujeres, el efecto secundario androgénico o masculinizador es más pronunciado. Incluye patrones de calvicie como en los hombres, crecimiento de vello facial e incluso engrosamiento progresivo de la voz. Los senos también pueden disminuir y el clítoris puede crecer. Otros efectos secundarios son debatibles. Uno es un aumento en la agresividad debido al uso de esteroides conocido como furia esteroide. Las autoridades investigan la extraña muerte del pesista profesional Chris Benoit y se preguntan si los esteroides jugaron un papel en ello. Los estudios en animales y humanos muestran que altas dosis de testosterona aumentan la agresividad, pero no todos los consumidores de esteroides sufren un cambio de personalidad. Los esteroides hacen que una persona inestable sea más inestable y si es agresiva que sea más agresiva. Los estudios sugieren que solo una minoría de consumidores se vuelven violentos. Entre 1993 y el año 2000, 4 pruebas clínicas de método doble ciego le administraron altas dosis de esteroides a 109 hombres. Solo el 5% experimentó cambios de comportamiento. Puedes tener 5 sujetos diferentes que toman la misma dosis de esteroides y 4 no sufrirán ningún cambio psiquiátrico mientras que uno se volverá loco. Algunos doctores piensan que la furia esteroide es exagerada. La furia esteroide existe, no es común, y creo que se perdió la perspectiva. La furia esteroide no es el único efecto secundario bajo debate. Hombres y mujeres toman esteroides porque funcionan. Tiene un precio. El precio. Quizá la vida misma. El físico-culturista Steve Mihalik fue Mr. Estados Unidos, Mr. América y Mr. Universo. También era un consumidor asiduo de esteroides. Comenzó a utilizar esteroides en el año de 1975 para prepararse para el concurso de Mr. Universo. Continuó usándolos durante 10 años. Cree que los esteroides le ayudaron a comprar algo invaluable, la cima del físico-culturismo. Los usé mucho, pero todo lo que sube debe eventualmente bajar. Finalmente me desmayé y terminé en el hospital con 2 tumores en el hígado del tamaño de una toronja. Mihalik confirmó que los científicos creen que en poco tiempo los esteroides pueden moldear tu cuerpo. Pero a largo plazo tendrás que pagar el precio. Exteriormente, un consumidor de esteroides puede verse más grande, más masculino, pero en su interior, los médicos creen que esto puede ocurrir. Un tipo oral de esteroides fue relacionado a tumores y cáncer del hígado. Otros sufren de una rara condición llamada peliosis hepática, en la que se forman quistes llenos de sangre que se pueden romper causando hemorragia interna en el hígado. Algunos estudios también sugieren que se pueden formar tumores en los riñones, disminuyendo su función. A medida que el cuerpo pierde su habilidad de filtrar la sangre, aumentan las toxinas, lo que lleva a la retención de líquidos, un aumento en la presión de la sangre y finalmente la insuficiencia renal. Pero aún más alarmantes son los efectos de los esteroides en el corazón. Los esteroides pueden dramáticamente alterar los niveles de colesterol, aumentando el riesgo de infarto o derrame cerebral. Por una parte, hay cientos de miles de personas que usaron la droga que no parecen, al menos superficialmente, sufrir de ninguna enfermedad. Pero de otra parte, de vez en cuando aparecen historias sobre algún físico-culturista o atleta que murió abruptamente bajo circunstancias misteriosas. El pesista profesional Brian Pillman murió de un ataque al corazón a los 35 años. El luchador Eddie Guerrero murió a los 38 de enfermedad coronaria. Y Davey Boy Smith estaba muerto a los 39. 3 muertes en la última década, todos de enfermedad coronaria y todos con un sospechoso en común: las cardiopatías. Durante años, los doctores sospecharon una relación entre los esteroides y las enfermedades coronarias. Los esteroides bajan el nivel de colesterol HDL en el torrente sanguíneo, también conocido como colesterol bueno. Creen que el HDL protege el sistema cardiovascular de las enfermedades coronarias.
Mientras los consumidores de esteroides pueden lucir perfectamente bien en la superficie, su interior cuenta una historia diferente. Los esteroides pueden también elevar dramáticamente el colesterol malo o LDL. Esto puede causar un endurecimiento de las arterias y una acumulación considerable de grasa a lo largo de la pared arterial. Cuando la grasa tapona la arteria, el flujo sanguíneo se restringe. Si no se le presta atención, puede causar un infarto. De la misma manera, si alguna grasa se desprende, puede alojarse en los vasos sanguíneos pequeños, causando un ataque al corazón o un derrame cerebral. Y el daño puede producirse luego de solo unos cuantos años de uso de esteroides. El primer ejemplo es Danny McDermott. Ahora con 54 años de edad, es un asesor financiero que alguna vez fue campeón de fisicoculturismo. Podías estar seguro de que los demás competidores estaban usando esteroides. También lo fue Danny. A sus 36 años, 7 años después de dejar los esteroides y el fisicoculturismo, recibió un golpe a su organismo. El médico dijo, tuviste un infarto y tienes suerte de estar vivo. McDermott es ahora paciente del Dr. Larry Santora, director de tomografía cardíaca del Instituto de Cardiología del Condado de Orange en California. Tienes 3 arterias principales, una que baja por el frente, otra a la derecha que le suministra sangre al lado inferior del corazón y otra atrás del corazón. Tienes aterosclerosis. En el año 2006, Santora publicó el primer estudio de observación sobre esteroides y enfermedades coronarias. Era también el primer estudio en usar la tomografía por emisión de electrones para ver cuánta grasa se acumulaba en los consumidores de esteroides. Es un endurecimiento en las arterias. El doctor Santora analizó 14 fisicoculturistas entre los 35 y 55 años de edad que usaron esteroides en un periodo de 12 años en promedio. Muchos de ellos tenían una acumulación muy gruesa a una edad muy temprana, en sus 30 años. El tipo de acumulación que se ve en alguien a sus 70 u 80 años. Exteriormente se ven maravillosos, son fuertes, bien desarrollados, pero son fisicoculturistas profesionales. Sus arterias están calcificadas por dentro. Esta es una calcificación prematura de las arterias sin ninguna otra explicación que la ingestión de esteroides. En las 3 arterias principales tienes aterosclerosis o grasa en cada una de ellas. Para llegar a este nivel de fisiculturismo, el atleta profesional que las ingiere necesitará hacerlo durante varios años. Y es cuando se ve el efecto. Estos sujetos llevan haciéndolo de 10 a 15 años y morirán súbitamente. Veremos gente muriendo a los 40 o 50 años, incluso a mitad de sus 30 años, en lugar de morir a sus 70 o 60 años. Soy afortunado por superar todo eso, pero no lo haría otra vez. Sabiendo lo que hoy sé, no lo haría. Pero Santora no puede probar sus temores. Su grupo de estudio es muy pequeño para alcanzar grandes conclusiones. El problema de estudiar drogas ilícitas en general, y los esteroides en particular, es que no puedes salir y llevar a cabo un estudio de laboratorio. No puedes intencionalmente suministrarle esteroides a la gente durante 20 años para descubrir qué les ocurre porque el Comité de Estudios en Humanos no lo permitiría. Entonces, la única forma de estudiar este fenómeno es observar lo que ocurre en la naturaleza. Y al hacerlo, hay toda clase de limitaciones que dificultan tener resultados sólidos. Mientras los doctores buscan respuestas, ciertos consumidores de esteroides ignoran las señales de peligro. Algunos doctores culpan a sus propios colegas. A la comunidad médica le tomó mucho tiempo aceptar que los esteroides realmente funcionan. Incluso hoy en día puedes leer en el vademecum de especialidades farmacéuticas que los esteroides no tienen valor para aumentar el rendimiento atlético. Entonces, al fallar en ese aspecto, también fueron descartados cuando se empezó a hablar sobre los peligros potenciales de los esteroides, porque perdieron credibilidad. Y con la pérdida de la credibilidad médica llegó un aumento en el uso. Hoy en día los esteroides pueden encontrarse en todas partes y en todos los deportes. Siempre serán parte de la halterofilia y el fisiculturismo, también de otros deportes masculinos de fuerza. Ahora son prevalentes en las ligas mayores del béisbol y otros deportes profesionales.
En el año 2005, algunos de los jugadores de béisbol más importantes dieron un discurso en el Congreso de los Estados Unidos sobre el uso profesional de los esteroides. Miembros del comité, distinguidos invitados, me llamo José Canseco. Jugué béisbol profesional durante 17 años. En su libro y durante su testimonio, Canseco habló del uso rampante de esteroides en el béisbol. Desde entonces, más héroes han caído. En el año 2007, el béisbol estadounidense recibió un duro golpe. Una extensa investigación, más de 80 jugadores de todos los equipos estadounidenses estaban implicados, incluyendo 2 de los mejores jugadores, Barry Bonds y Roger Clemens. Ambos negaron las acusaciones. Para los beisbolistas y los atletas de todos los deportes, hay millones de dólares y récords mundiales en juego con solo contar con una pequeña ventaja. Ahora los esteroides se están mudando a los círculos donde las ganancias son pequeñas, pero los riesgos igualmente altos. Siempre será parte de la halterofilia y el fisiculturismo, también de deportes masculinos de fuerza, pero en mi opinión no tienen realmente nada que hacer en el béisbol o en el fútbol, y estos son deportes que los niños comienzan jugando en sus patios. Lo más perjudicial que un adolescente puede hacer es tomar esteroides. Pero lo hacen, y Taylor O'Toole fue uno de ellos. 1, 2, 3. Taylor era un gran muchacho, siempre sonreía y contaba chistes, era muy popular en su escuela. Era muy guapo porque las chicas venían aquí todo el tiempo, pero sus calificaciones eran muy buenas, tenía un promedio casi perfecto de 2.8. Obtuvo un magnífico puntaje en su examen de admisión a la universidad, y nos estábamos preparando para visitar las universidades en donde pudiera inscribirse. A sus 16 años, Taylor era un atleta promedio que estudiaba el bachillerato, hasta aquel febrero de 2003. Fue entonces cuando decidió intentar entrar al equipo titular de béisbol. En menos de 3 meses aumentó 14 kilos, le salió acné, se le hinchó el rostro y empezó a tener mal aliento, todos efectos colaterales de los esteroides. Según el Centro para el Control de Enfermedades, entre 700,000 y 850,000 adolescentes usaron esteroides, 1 en 20. Todo lo que necesitas hacer es leer el libro de José Canseco, donde se envía un claro mensaje de que al menos en su opinión los esteroides eran una panacea hacia el éxito. ¿Qué puede haber de malo en ganar millones de dólares? Salir en la televisión todas las noches, establecer marcas, tener todas las mujeres cayendo a tus pies. Muy pocos inconvenientes le ocurrieron a nuestros atletas profesionales que decidieron usar esteroides. Según los expertos, pocos adolescentes entienden los peligros que acechan en el creciente mercado de los esteroides. Hoy en día, los esteroides se pueden comprar fácilmente en Internet y proceden de laboratorios en lugares como Tailandia, México e India. Se oyen historias de aquellas botellas llenas de aceite de semillas de linaza, hasta aquellas que contienen aceite de motor. Y estos chicos, nuestros hijos, las están comprando e inyectándoselas en las venas. Al poco tiempo de que Taylor comenzara a tomar esteroides, su personalidad cambió. Lo que vimos en Taylor era algo mucho más serio que un cambio normal de su estado de ánimo. En 2 ocasiones rompió un muro de plafón de un puñetazo. Todas las señales de peligro, todo lo que necesitábamos saber estaba justo frente a nosotros. Pero no lo interpretamos como esteroides porque ninguno de nosotros, ni nuestro médico de cabecera, fue entrenado para identificar los síntomas. Luego de abandonar los esteroides, Taylor sufrió una terrible depresión. En la mañana del 5 de julio del año 2003 fue a su habitación, se ató un cinturón alrededor del cuello y se ahorcó. Se supone que cosas como esta no deben suceder en una comunidad bien educada del centro de los Estados Unidos. Pero el hecho es que está ocurriendo. Algo ocurrió con el tiempo. Algo verdaderamente aterrador. Y fue que algunos de ellos volvieron a usar esteroides anabólicos a las pocas semanas de que enterramos a Taylor. La tentación de usar esteroides parecía ser más fuerte que los riesgos percibidos. ¿Pero qué pudo hacer que un adolescente normal se quitara la vida? La respuesta yace en las profundidades del cerebro. Cuando tomas esteroides, el hipotálamo en tu cerebro ve toda esta carga viniendo de afuera y entonces envía un mensaje a los testículos diciendo: ya tenemos suficientes esteroides a bordo, no fabriquen más, tenemos un amplio suministro.
Abrumados, los testículos dejan de funcionar y se produce lo que se conoce como hipogonadismo. Taylor dejó de tomar esteroides de un momento a otro, lo cual lo dejó bajo en testosterona y corriendo un riesgo muy alto. Entran en profundas depresiones y durante ese periodo, cuando su nivel de testosterona es bajo, antes de que los testículos vuelvan a activarse, se vuelven suicidas. En una encuesta sobre adultos que usaban esteroides, el 4% intentó suicidarse durante la abstinencia. Con esta pelota anotó su primer home run del 16 de junio de 2001. Y la razón por la cual es importante es que fue su primer home run y a la vez el último. Fui a buscarla en la maleza cuando la bateó, como haría cualquier padre cuando su hijo anota su primer home run. Don Hutton dirige ahora una fundación con el nombre de Taylor para proteger a otros adolescentes de los esteroides. En el año 2007, Texas aprobó la ley de Taylor, el programa de vigilancia contra esteroides más grande para los atletas de bachillerato. Pero hoy en día muchos consumidores de esteroides utilizan cremas, por lo que su detección es más difícil. Es por esto que personas de todas las edades están engrosando las filas de los consumidores de esteroides. Actualmente el grupo de más rápido crecimiento de consumidores de esteroides no es el de los estudiantes de bachillerato o el de los atletas profesionales. La percepción estereotípica es que allá son gigantes grotescos con una jeringa clavada en la frente que van a venir a comerse a los hijos de los demás. Es así como la gente lo ve. Es su percepción. La realidad es que dentro de la población general hay millones de personas que usan esteroides y nadie lo nota. Y parecen unas personas comunes y corrientes. Se estima que más del 50% de todos los consumidores de esteroides no son atletas de ninguna clase, sino personas que recurren a los esteroides para verse mejor. Santo Dios, vivimos en una generación de jóvenes a los que les lavaron el cerebro y solo quieren tener un cuerpo escultural. Es una generación que lo único que conoce es la gratificación inmediata. Y las cosas están empeorando. Si observas los muñecos de los años 70, notarás que lucen como sujetos perfectamente normales. Pero si ves los mismos juguetes de las mismas figuras que salieron al mercado en los años 90, verás que parece que tomaron esteroides. En el año 1964, un muñeco muy popular tenía el equivalente de un bíceps de 32.2 centímetros. Para 1991 era de 41 centímetros. A mediados de los 90 eran 69 centímetros. Por definición, son modelos completamente esteroidales. El Dr. Harrison Pope es uno de los más importantes expertos médicos en la obsesión masculina con el cuerpo. Sigue el rastro a consumidores de esteroides hace 2 décadas. Me sorprendió que un gran número de ellos tenían lo que llamo anorexia nerviosa inversa o vigorexia. Se miran en el espejo y se ven pequeños aun cuando son grandes y musculosos. El Dr. Pope estima que la vigorexia afecta al 2% de todos los hombres, pero entre los fisicoculturistas la cifra es de casi el 10%. Los esteroides anabólicos alimentan el ego, los hacen poderosos, importantes. Vives tu vida a través del ego y esperas obtener esa respuesta de la gente. Te acostumbras a entrar a cualquier lugar y que la gente te mire. Te acostumbras a entrar a los restaurantes, a ir a la playa y que todos se sorprendan. Tú te acostumbras a eso. Hoy en día el mundo de los fisicoculturistas de élite favorecen el volumen por encima de la belleza, una visión sesgada producto de los esteroides. Para ellos es difícil ganar en el concurso de los esteroides y el fisicoculturismo. Desde Mr. Universo hasta el chico de al lado, cualquier atleta puede ser tentado por los esteroides, incluso el mejor. ¿Como entrenador quiero que mis atletas usen esteroides? Bueno, obviamente que no. Pero como consumidor uno exige demandas. Demandas lo mejor de los atletas. Y los atletas harán lo que puedan para que eso ocurra. Y al hacerlo, comienzan a empujar sus límites, y ese es un límite que infortunadamente tiene que ver con los esteroides anabólicos. Para algunos atletas, la recompensa de la victoria pesa más que ser atrapados. Solo un año después de que a Floyd se le retirara el premio obtenido en el Tour de Francia, los esteroides regresaron.
En el año 2007, un importante ciclista fue expulsado por doparse con esteroides. Si los atletas utilizan esteroides en una de las competencias donde más se realizan pruebas antidrogas, ¿dónde no las usarían? En un océano de esteroides, un manojo de atletas nadan contra la corriente. En Portland, Maine, se da comienzo a una competencia con atletas inusuales. Gracias. Fisicoculturistas naturales, rebeldes en un deporte infectado por los esteroides. Estos atletas rechazan los esteroides, tanto los beneficios como los costos. Y nadie conoce los costos mejor que su entrenador, el ex Mr. Universo y ex consumidor de esteroides, Steve Mihalik. Muy bien, de esto se trata. Todo ese trabajo duro que realizamos en el gimnasio se traducirá en unos pocos minutos en el escenario. Disfrútenlo. Proveniente de Watertown, Massachusetts, el concursante número 8, Michael Minovian. El contrincante más formidable es aquí invisible, la tentación. Ganar es intoxicante y los esteroides son tentadores, incluso para un hombre al que casi matan. Tuve que pasar por un derrame cerebral, un infarto, desórdenes hepáticos, desórdenes mentales, angustia mental. ¿Pero volvería a hacerlo? Sí. Escuchen la atracción que eso genera. Por un momento Steve fue el mejor del planeta Tierra. El número 1. Es difícil no tener eso en cuenta. Muéstrame. En su gimnasio de Long Island, Mihalik entrena a una generación nueva de fisicoculturistas para que hagan lo que él les dice, no lo que él hizo. Estos chicos y estos adultos necesitan un líder, alguien que haya vivido algo así, alguien que los lleve al lugar donde quieren ir sin enfermarse o lastimarse. Aguanta el dolor, evita la vergüenza. Lo que trato de hacer es enseñarle al sujeto cómo ejercitarse y tener el nivel muscular que su genética le permite. Y le hago entender que no llegará más lejos. Te faltan otros 10. Estoy mirando esos músculos. ¡Vamos! Así se hace. Para ellos es difícil ganar en el concurso de esteroides y en el fisicoculturismo, pero pueden ganar limpiamente en ciertos niveles de concursos profesionales. Del golf al fisicoculturismo. Pero después de eso no hay más. Una dura realidad para los atletas. Para muchos los esteroides pueden ser valiosos. La diferencia entre un salario y una fortuna, entre la mediocridad y el estrellato. Uno de nuestros pacientes lo resumió en esto. ¿Por qué debo ser Clark Kent cuando puedo ser Superman? Si existiera una droga que le permitiera al periodista ganarse un Pulitzer, o a mí ganarme el premio Nobel, estoy seguro que estarían inyectándomela aquí, en la Universidad Estatal de Pensilvania. Otros expertos culpan a alguien más. Creo que la gente nos culpa a nosotros. Los espectadores tenemos la culpa. Queremos ver números, queremos ver rendimiento, queremos ver más home runs, queremos ver carreras más rápidas. La realidad es que el público quiere que nuestros atletas usen esteroides. Mientras que el debate continúa y la ciencia busca respuestas, un hecho alarmante sigue siendo cierto. El uso de esteroides se está extendiendo y no va a desaparecer en un futuro cercano.